Bueno, pasó lo que tenía que pasar, era inevitable, se veía venir desde hace rato. Para los que no están enterados, Fitch, la calificadora de riesgo, le bajó la calificación de riesgo país y de deuda soberana a Panamá. Un par de cosas importantes que resaltar en esto. Primero, ya yo tengo, si cuentan, el que hice recientemente 3 videos sobre cómo se mide el riesgo país y cuál es la implicación financiera de eso. Les recomiendo que lo vean. Si lo están viendo desde YouTube, voy a estar aquí agregando un link para que puedan ver el video anterior que había hecho de eso. Aquí quiero dar un pequeño resumen de las implicaciones a corto plazo y las implicaciones a mediano plazo que va a tener esto. Primero, ¿por qué estamos teniendo una reducción a la calificación de riesgo? La primera es muy evidente. Hemos estado teniendo desde hace varios años un desaceleramiento económico y no hemos podido controlar nuestra deuda. ¿Qué quiere decir nuestra deuda? La deuda como porcentaje de Producto Interno Bruto. En Panamá nosotros tenemos, y de hecho también hice un video sobre finanzas públicas, si quieren ver tal vez más detalles de eso. En Panamá nosotros tenemos una ley desde hace rato que es la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. La Ley de Responsabilidad Social Fiscal, entre otras cosas, define dos límites que tenemos que tener monitoreados constantemente. El primero es cuánto es el límite anual del déficit. ¿Qué quiere decir el déficit? Yo tengo mis ingresos, tengo mis gastos. Si la diferencia entre los ingresos y gastos es positivo, tengo un superávit. Si mis ingresos del Estado son igual a mis gastos, tengo un balance. Genero suficientes ingresos para cubrir mis gastos. Gastos, entiéndase, gasto corriente, pago de intereses, gasto de capital, tipo inversiones, este tipo de cosas. Y la última circunstancia, que es lo que nosotros tenemos, que es que mis ingresos son menores a mis gastos y por ende tenemos un resultado negativo. Eso es un déficit. Es cuando tenemos más gastos de lo que el país tiene como ingreso. ¿Cuál es el problema con eso? Se podría argumentar que para un país en vías de desarrollo, en la medida de que ese déficit sea controlado, eso no es tan problemático. ¿Por qué no es tan problemático? Cuando uno tiene una empresa y uno tiene un presupuesto de ingresos y de gastos, y uno obtiene más ingresos que los gastos, o que los gastos fueron menores pero se cumplieron con los objetivos, uno puede simplemente decir, hey, tuve más ganancia. Entonces la empresa puede reinvertir en otras cosas, la empresa puede decidir distribuirle dividendos a los accionistas. Es una noticia realmente positiva. En un país en vía de desarrollo, como es Panamá todavía, hay bastantes limitaciones a eso. Si por ejemplo nosotros tenemos una circunstancia en la que el presupuesto era X y nosotros tuvimos más ingresos de los gastos, eso debería ir en teoría a ir eliminando deuda, pero también tú podrías decir, habiendo tanta necesidad de escuelas, de infraestructura, de una serie de proyectos que pueden convertirse en activos estratégicos del Estado, no tiene sentido repagar deuda, el país todavía necesita crecer. Si se van a mi video sobre crecimiento, una de las cosas, evidentemente está enfocado a empresas, debería ser un video de crecimiento enfocado a países, pero todo el punto detrás del crecimiento es que tú tienes que tener activos para crecer. Entonces tú puedes usar esos fondos para entonces generar algún tipo de activo que a su vez genere ingresos para el país, atraiga inversión extranjera directa. Entiéndase que estoy hablando de activos que generan algún tipo de retorno y de retorno cuantificable, no nada más retorno social, porque evidentemente si utilizamos esa plata para programas sociales realmente una de dos, o no estamos pudiendo cuantificar correctamente si estamos mejorando una externalidad positiva o reduciendo una externalidad negativa, que simplemente sería aumentar el retorno social, o no podemos realmente cuantificar si en verdad esto es una inversión o es un gasto. Habiendo dicho eso, ¿qué es lo que hace Panamá? Panamá dice, mira, nosotros vamos a tener un déficit, va a ser controlado y va a ser un porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo que la Ley de Responsabilidad Social dice es que ese número debería empezar en 2%. Es decir, que al final esa diferencia entre ingresos y gastos no sea más del 2% del Producto Interno Bruto para ese año, y en base a esto se presupuesta, y eso debería ir cayendo poco a poco. Entonces, si uno va a un documento que se llama el marco de mediano plazo, que es un documento que el MEF sube todos los años, es una cosa que la Ley de Responsabilidad Social te obliga a tener como parte del plan estratégico quinquenal, que todos los años, hace 5 años, se hagan proyecciones de precisamente esto: cuánto va a ser el Producto Interno Bruto, cuánto va a ser el ingreso, cuánto va a ser el gasto, cuál va a ser el déficit resultante y cuál va a ser entonces la deuda y la relación de la deuda PIB. Ese es el primer límite. Debería ser 2% del PIB, ir bajando
a veces se tenía la proyección que era 2, 1,5, 1, 0.5 y mantenerlo en 0.5. No hemos cumplido con eso en los últimos 15 años. Salvo una vez que tuvimos un superávit durante la administración de Martín Torrijos. El tema con esto ahora es, el segundo límite es cuánto es lo máximo que podría tener de deuda, que es la acumulación de esos déficits en el Producto Interno Bruto. Que claro, si nos ponemos a ver, si tenemos ingresos menores a los gastos y eso se gastó, ¿de dónde conseguimos esos fondos? Vamos a tener que conseguirlo de deuda. Ciertamente se podrían conseguir vendiendo algún activo, que no es la idea, porque la idea no es vender cosas para entonces tapar los huecos de nuestro gasto público. Entonces, ese gasto público que sí se generó, entonces tiene que ir a deuda. Aquí la pregunta se vuelve, ¿en qué se usó la deuda? Y eso no está regulado en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal. No hay un límite de cuánto debe ser el gasto corriente, no hay un límite de cuál es el porcentaje mínimo que se debe usar para gasto de capital o para inversión, no está definido. Y eso realmente es un shortcoming importante de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, porque si tú me estás diciendo que el país se está endeudando para crecer y el país se está endeudando para tener infraestructura pública que va a generarle ingresos futuros y va a crecer el PIB, se entiende. Sin embargo, lo que habíamos estado teniendo de la administración pasada para acá, y este no es un statement político, esto es un análisis objetivo de factores macroeconómicos de los que estamos viendo ahorita los resultados de mala política pública. No estábamos creciendo o no estábamos teniendo las políticas públicas que permitiesen un desarrollo económico adecuado. Nosotros venimos de dos administraciones, que fue la de Martinelli y la administración de Torrijos, en donde se había crecido muchísimo. Panamá era el país de mayor crecimiento en la región, en gran medida porque el gasto público había hecho que hubiese aceleración económica. Evidentemente eso ayudó a traer inversión extranjera directa, era una combinación de factores, pero ciertamente no hay que descartar el hecho de que se hizo una gran inversión en desarrollo de infraestructura pública. Entonces la deuda iba en parte a cubrir eso, y eso no era malo, de hecho eso era positivo. El problema que nosotros hemos estado teniendo es que la economía, al desacelerarse, hubo menos recaudación. Esto se puede ver en los informes que tiene y de hecho yo me parece que hice un podcast con la gente de Pa' Que Sepas sobre este tema precisamente, y esto fue antes de COVID, o antes de que el COVID estuviese saliendo de las dimensiones que se salió los meses después. El tema con esto es que no tuvimos la recaudación que nosotros pensábamos que íbamos a tener, y en cualquier empresa, cuando tú no tienes la recaudación que esperas, tú haces ajustes a los gastos. Lamentablemente en países latinoamericanos como nosotros, eso no fue lo que hicimos. Nosotros mantuvimos el gasto era principalmente corriente, no se hizo gran cambio en los gastos que se tenía que hacer para infraestructura, gastos de capital, para que pudiésemos crecer la economía. Entonces fuimos poco a poco subiendo la deuda en relación al Producto Interno Bruto, al momento que ya la teníamos por arriba del 40%. Nosotros la teníamos bastante cómodamente por debajo del 40%, en los 37, en los 38, y cuando se proyectaba que iba a estar debajo del 40%. Eso no lo cumplimos desde hace un par de años para acá. Entonces, cuando entra la nueva administración, evidentemente una de las cosas que dice es, oye, no vamos a poder cumplir con la Ley de Responsabilidad Social Fiscal porque aquí nosotros tenemos que reactivar la economía. Cae COVID, cae la pandemia, tuvimos un año desastroso en cuanto a las finanzas públicas el año pasado, donde tuvimos una recaudación en algunos rubros un tercio menos de lo que se esperaba, 25% menos de lo que se esperaba y 25% menos en cuanto al año anterior. O sea, si lo divides por rubros, deberíamos poder hacer un análisis de eso tal vez en algún video, pero evidentemente entonces teníamos una relación deuda-PIB por arriba del 40%. ¿Cuánto la tenemos ahorita? ¿Cuánto se espera que va a estar de aquí a final del año? Va a estar en 70% o un poquito por arriba del 70%. Es decir, casi el doble de lo que nos permite el déficit. Estamos hablando de que son dimensiones importantes. ¿Por qué esto es un problema? Si la ley de responsabilidad social es una cosa, responsabilidad social fiscal es un tema interno de Panamá. Esta regla de, digamos, common sense, política fiscal, es para precisamente que los países y que las empresas que invierten en Panamá o que invierten en deuda soberana en Panamá, que aquí hay un detalle, vean que Panamá es un país que está comprometido con tratar de mantenerse fiscalmente sano en sus finanzas. ¿Qué quiere decir fiscalmente sano? Que van a poder entonces repagar cualquier deuda que
vayan a emitir. Ese al final es el principal tema. Como lo he hablado en muchos otros videos de finanzas, cuando estamos hablando de riesgo, hay varios, pero el principal riesgo es riesgo de impago. Entonces, ¿cuáles son las probabilidades de que una empresa no pague? ¿Cuáles son las probabilidades de que un país no pague? Y para eso está todo el sistema de ranking de calificación de riesgo. Panamá sigue estando con esta última reducción en lo que llamamos grado de inversión. Grado de inversión es básicamente un threshold o un punto en el que de ahí hacia arriba se considera que esos son países en donde vale la pena, para decirlo de una manera muy directa, muy simple, son países en donde vale la pena invertir porque tienen las condiciones políticas y macroeconómicas con suficiente estabilidad para repagarle la deuda a los inversionistas. ¿Quiénes son los inversionistas? Los que compran la deuda pública. Panamá, al igual que muchos otros países, lo que puede hacer es emitir un bono y que ese bono se lo compre el público. Esos bonos son pagarés del Estado, en el que el Estado dice: yo voy a repagar tanto por ciento en intereses por tanto tiempo y lo voy a repagar en tantos años. Eso lo que pueden hacer normalmente en muchos países es emitirlo localmente en el mercado doméstico, pedirle un préstamo a un banco o emitirlo en los mercados internacionales. Esos son los bonos globales. ¿Por qué lo quisieras emitir internacionalmente? Porque ya a nivel internacional, cuando eres una empresa o eres un país que tiene grado de inversión, puedes conseguir mejor funding afuera. ¿Qué quiere decir mejor funding? Más volumen y a una menor tasa. En la medida que eres grado de inversión puedes hacer eso. Si dejas de ser grado de inversión, entonces se vuelve mucho más complicado. Por supuesto que hay gente que podría seguir comprando los bonos, pero aquí está el detalle: te los compran a un retorno mayor, porque al ver mayor riesgo percibido van a exigir un retorno más alto. Aquí es donde empiezan los problemas para nosotros y aquí es donde empieza el detalle de por qué nos deberíamos preocupar todos, incluyendo, porque siempre dicen: bueno, esto solamente le afecta al Estado, esto solamente le afecta a las grandes empresas. Esto le afecta a todo el mundo y vamos a detallar por qué. Primero, ¿qué quiere decir que exigen mayor retorno los inversionistas? Esto quiere decir que probablemente cuando se tenga que emitir deuda, la tasa de interés que vaya a tener que pagar el Estado va a ser más alta. Si la tasa de interés va a ser más alta, esos intereses, hay personas que todavía dicen: bueno, eso lo paga el gobierno. El gobierno somos todos nosotros. El gobierno no tiene fondos. Los fondos vienen de nosotros para pagar los gastos del Estado. Entonces, al subir los intereses o el gasto que tiene que pagar el gobierno en intereses, va a tener que salir del bolsillo de todos nosotros. ¿Qué quiere decir del bolsillo de todos nosotros? Y ese tal vez es el segundo punto. Si ya la recaudación está en un problema o ya no estamos teniendo tanta recaudación como antes, ¿de dónde van a salir los ingresos? Entonces, algunas políticas que hacen para esto, que eso tendría tal vez más sentido en un momento donde la economía está bastante desarrollada o está bastante en crecimiento, es considerar tal vez alguna medida contracíclica o alguna medida contraccionaria, como por ejemplo subir los impuestos. ¿Cuál impuesto? Bueno, el impuesto de la renta, el impuesto del consumo, hay diferentes temas. Aquí lo que más evidentemente va a pasar es que no le pueden subir el impuesto sobre la renta a las empresas porque las empresas no están generando. ¿Qué es lo que va a acabar pasando? Probablemente vayan a tener que subir el impuesto al consumo. El impuesto que acá en Panamá llamamos el ITBMS, que es el impuesto de transferencia de bienes inmuebles y servicios, que ahorita mismo está bastante bajo cuando lo comparamos contra otros países de la región, porque tampoco quieres desincentivar a las empresas. Si subes la tasa de impuestos de las empresas, vas a básicamente hacer que las empresas no puedan desarrollarse tanto como antes y no vas a traer empresas viniendo de afuera. Ese es probablemente el que vayan a atacar, el impuesto al ITBMS, y está al 7%. Seguramente vayan a decir el día de mañana que va a subir a 10%, que va a subir a 12%, que va a subir a 15%. Es una de las cosas que probablemente vaya a pasar. Va a tener su afectación a la economía. Se puede inclusive argumentar que no necesariamente va a aumentar la recaudación tributaria, pero es lo más probablemente que vaya a pasar. Así que aquí está la primera afectación que nosotros vamos a tener, digamos, a todos los panameños de a pie. Segundo tema, es el tema de que se va a volver más caro emitir deuda para todas las empresas y todos los bancos, no solamente para el Estado. ¿Por qué no solamente para el Estado? Como lo he dicho en otro video, y eso tiene sus shortcomings y tiene sus problemas, se utiliza de proxy o de aproximación la calificación de riesgo país para medir cuál es el riesgo de invertir en ese país. Si se dan cuenta, realmente la calificación de riesgo país es a la deuda soberana, no necesariamente al riesgo de invertir en una industria o en un negocio de un país. Pero lo que se asume, y no es
no es un assumption malo, es por qué invertir en una empresa de un país va a ser mejor que invertir directamente en el país. Yo puedo tomar cuánto es el premium o la prima que yo pediría para básicamente capturar el riesgo de invertir en ese país a mi costo ponderado de capital o a mi costo de capital de ese país. Entonces, si sube la prima porque bajó la calificación de riesgo, al tener mayor percepción de riesgo en ese país, todos los proyectos se van a volver más caros directamente por eso. Si quieren, les puedo agregar el link del video que hice sobre el CAPEM, que es el modelo que calcula básicamente el costo de capital o el retorno esperado que debe tener un inversionista para invertir en un proyecto de equity, y también mi video sobre el WACC. Así que les puedo agregar ese link ahí para entrar en más detalle por eso. Pero esto va a ser más difícil para las empresas de venir a Panamá porque el riesgo percibido por Panamá va a ser más alto y por ende el retorno esperado de una inversión en Panamá va a ser más costoso para nosotros tenerlo. Entonces ahí ya tenemos de salida que eso no va a ayudar a reducir el desempleo. Esto por supuesto que es una oportunidad para muchas empresas que quieren llegar a decir, oye, sigue siendo para mí Panamá un país de buen riesgo, entonces por ende quiero meterme ahí. De hecho todavía hay muchas estrategias que se pueden hacer, pero ciertamente al margen esto es una noticia negativa y el gobierno tiene que prestar atención de esto. No le echo 100% la culpa al Estado, obviamente agarraron unas finanzas públicas que ya estaban bastante comprometidas y bastante complicadas, y no me quiero meter en partes políticas de su manejo de la pandemia, pese a que ya han salido varios reportes diciendo que han sido de los peores en la gestión contra el COVID del mundo, básicamente. Aquí hay oportunidad. De hecho ya he hecho de hecho videos y he editado conferencias en las que he dicho que aquí hay que ser ahora un poquito picky desde el punto de vista de la inversión extranjera y identificar cuáles son, o mejor dicho, identificar cuáles son esas industrias y esos negocios que en verdad vale la pena rescatar desde el punto de vista de un inversionista. Yo puedo decir, bueno, si le está costando mucha deuda pública al país, entonces yo puedo hacer algo a través de una asociación público-privada. De hecho, tengo un video de cómo un gobierno puede financiarse en circunstancias como esta. Va a tener que haber una situación en la que el gobierno va a tener que hacer proyectos con alianzas del nivel que sea con la empresa privada. Va a tener que hacer concesiones, va a tener que ver de qué manera crea una estructura en la que se le permite a una empresa privada hacer algo y que no esté en el balance del Estado, es lo que llaman off balance, sino que esté en el balance de una empresa privada, sino consolidar con la deuda. Hay bastantes cosas que hay que ir pensando y planificando, porque igual se necesita la infraestructura. Y empecemos a ver qué es lo que han hecho otros países cuando se han enfrentado con esta situación. Esto no es nada nuevo. Y ciertamente no son buenas noticias, pero no quiere decir que es el fin del mundo. Hay varias estrategias que se pueden hacer. Desde el punto de vista también de la inversión extranjera directa, que puede llegar a un país y decir cuáles son las empresas más estratégicas que ahorita mismo tienen un problema de liquidez, de endeudamiento, y capitalizar esas empresas para entonces poder salir adelante y aprovechar la circunstancia. Si lo queremos hacer como una analogía a value investing, estamos en una situación de que el valor del libro de las empresas están más bajas porque tal vez están sobreapalancadas. Es buen momento para capitalizarlas, entonces eliminar esa deuda y subir el valor en libros. O el valor, realmente el valor de mercado vaya a recuperarse en algún momento y pueden entonces mejorar los libros. O sea que también es una oportunidad importante para apreciar. En conclusión, es una mala noticia, es una cosa que se veía venir, es una cosa de esperarse. Hay razón para pensar de que deberían seguir desmejorando la calificación de riesgo. Fitch dijo que es un downgrade y también se le está agregando una perspectiva negativa. Es decir, que ellos pueden en el corto plazo hacer revisiones y ver qué es lo que ha estado haciendo el gobierno, cuáles han sido los planes de crecimiento para el país, y basado en eso decidir si vale la pena volver a hacerle un downgrade a la calificación de riesgo del país. Lo importante aquí es que todos nosotros debemos entender que esto no es un problema del gobierno, esto es un problema de todos nosotros como país, porque puede ser que suban los impuestos, puede ser que esto aumente el desempleo porque no vamos a poder atraer inversión extranjera directa. Esto puede resultar en que evidentemente el costo de fondeo para las empresas locales aumente, aumentando también el costo directamente a las empresas. Esto también puede hacer que los bancos no quieran prestar dinero porque le ven mucho riesgo al mercado. En fin,
hay una serie de consideraciones y estamos en un punto de inflexión ahorita que hay que ser más estratégico y aún más cuidadoso en cuáles son las cosas que está haciendo tanto la empresa como el sector público. Aquí hay que empezar a hacer recortes de presupuesto importantes y hay que ser muy estratégico con el gasto. De hecho, esta administración dijo que iba a empezar austeridad. Eso fue lo que dijo cuando entró, porque evidentemente ya teníamos un problema en las finanzas públicas. La austeridad probablemente hay que seguirla y hay que ver en qué se está gastando cada dólar. Obviamente, si nosotros empezamos a reducir el gasto corriente, que mucho del gasto corriente es subsidios y programas sociales, sería suicidio político. Así que razonablemente, pese a que tengo obviamente una opinión económica de cómo se hace así, visto desde un punto de vista integral, no creo que es lo que vaya a hacer el gobierno, sería suicidio político. Así que aquí lo que va a tocar es nuevamente, como les estaba diciendo, ver de qué manera se estructura un gasto público en CAPEX, es decir, en gastos de capital, para tratar de ver cómo se estructuran proyectos a largo plazo con asociación pública-privada. Algún tipo de Build Finance Transfer, Build Operate Transfer, algún tipo también inclusive de privatizar tal vez algún sector, entonces sea Build y Own. Hay varias estructuras y largos, estudios académicos y estudios prácticos de cómo se han hecho estructuras de asociación público-privada en el mundo. Entonces, aquí definitivamente que lo más importante que hay que resaltar en esta calificación de riesgo es el impacto que no solamente va a tener para el gobierno, sino para todo el país. Y que evidentemente hay que poner las barbas en remojo, porque puede seguir viniendo una situación más complicada. No quiere decir que no haya estrategias, no quiere decir que ya estamos jodidos. Hay ciertamente muchas estrategias por hacer. Nada más se recomienda ser cauteloso, se recomienda ser muy cuidadoso con cada gasto que se está haciendo y con las inversiones a futuro que se está haciendo, porque de verdad estamos en una situación macroeconómicamente riesgosa que ha sido obviamente exacerbada por mala gestión y política pública de varios años. Así que bueno, espero que este video les haya sido útil. Si necesitan cualquier información o aclaración, por supuesto pueden hacerlo aquí en los comentarios de YouTube o en los comentarios de esta página de Instagram, y espero les haya sido útil el video de la aplicación.